común, ayudarnos a comprender el proceso mediante el cual los recursos escasos se asignan a usos alternativos, perdón, me acabo de dar cuenta, alternativos en un sistema económico, prestando especial atención al papel de los precios en el mercado de cada bien y servicio en este proceso. Elija uno, ¿verdadero o falso? Esto claramente... Profe, disculpe, a mí no me deja ingresar al... Solamente me dice el resumen de los intentos previos y no me deja ingresar al examen. Vamos a hacer una cosa, los voy a silenciar a todos porque me están interrumpiendo. Quiero hacer la revisión del examen. Al que no le interesa, por favor, silencio, porque seguramente va a haber a quien sí. Y no podemos estar tardándonos mucho tiempo en esto. Entonces, a la pregunta 1, me pregunta si es verdadero o falso. La respuesta es verdadero. ¿Sí? Elija uno. La macroeconomía no es más que un conjunto de teorías con un objetivo común: ayudarnos a comprender el proceso por el medio del cual los recursos escasos se asignan a usos alternativos en un sistema económico, prestando especial atención al papel de los precios y los mercados. Está hablando de cómo actúan los agentes económicos. Eso es lo que ustedes tenían que entender. La microeconomía habla del comportamiento de los agentes económicos de manera individual. Acá les está mencionando eso, de manera diferente, pero eso es lo que les está mencionando. Acá es cuando yo les digo, presten atención, aprendan los conceptos no de memoria. Vamos a la pregunta 2. En un proceso de toma de decisión racional, A. ¿Tiene en cuenta la información disponible o aquella que merezca la pena para prever consecuencias de elegir entre distintas alternativas? B. El que toma la decisión toma en cuenta todas las alternativas posibles que tiene a su alcance. C. Ordena las alternativas posibles en virtud de sus preferencias. Todas las respuestas son correctas. Claramente, todas las respuestas son correctas. Es un ejercicio más de lógica que otro. Disculpe, sí, no teníamos esa pregunta nosotros. Ah, no, porque son dos exámenes diferentes. Vamos a hacer los dos. Este es el de la comisión A1. Ah, nosotros somos A3, por eso. Claro, no, voy a hacer el de las dos comisiones, así que vamos más rápido todavía. Profe, ¿no podría compartir la pantalla si vamos leyendo los que no vimos esos temas, por favor? Bueno, vamos, ¿cómo se hacía eso? A ver. Compartir pantalla. Ahí. ¿Ahí ven? Bueno, pregunta 3. Una acción contaminante del medio ambiente produce: A. Menor oferta con precios más bajos y cantidad producida más alta. B. Menor oferta con precios más altos y menor... Acá le está preguntando por desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué afecta la contaminación? Vamos rápido. Esto es lo que ustedes tuvieron que haber hecho en el examen. De manera rápida y fugaz. ¿A la producción? Le voy a hacer así a mano alzada. Contaminación afecta a la producción de manera negativa, aumenta el precio y disminuye la cantidad. Terminó. Así de rápido y así de a mano alzada lo tuvieron que haber hecho. Los muestro ya. Menor oferta con precios más altos y menor cantidad ofrecida y demandada. ¿Ven? Esa es la respuesta. Cuatro. En virtud de sus conocimientos de introductorio de economía política, se presenta el siguiente planteo. La oferta de vacunas a nivel internacional es inelástica a corto plazo. ¿Sí? Es inelástica, mientras que la demanda es bastante inelástica, aunque no totalmente. Es una oferta inelástica que no se modifica. Cuando rígida. Cuando se modifica sí, en cuanto al precio. Perdón, disculpen, no quiero que me contesten, le estoy haciendo, preguntas al aire. ¿Sí? Bueno, entonces, lo cual ocurre dada la imposibilidad de expandir de manera más acelerada la producción de vacunas y por el hecho de que cualquier variación de
precios de las mismas no alterará sustancialmente la demanda en función de los deseos de los estados de contar con la vacuna. Entre las alternativas para producir más a corto plazo, podemos encontrar la posibilidad de que las empresas productoras compartan patentes, ¿sí? Compartan su tecnología. Con el aumento de producción, el precio de las vacunas podría reducirse. ¿Esto es verdadero? Claramente sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo, vamos de vuelta, es que lo que ustedes tienen es una oferta inelástica, es decir, esta es la cantidad de oferta que hay indiferentemente del precio. Entonces, ¿qué va a determinar el precio de la vacuna? La demanda. Pero la demanda en ese sentido que también les está diciendo que es inelástica, o que es bastante inelástica. O sea que esta es la curva que ustedes tuvieron que haber figurado. Ahora, ¿qué les está diciendo? Yo puedo aumentar mi frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué? La cantidad está acá. ¿Y por qué está acá la cantidad? ¿Por qué la cantidad es esta y no esta o esta? Y está acá esta línea. Fácil, porque acá está mi frontera de posibilidad de producción. Yo que puedo hacer, compartir la patente para que mi frontera de posibilidad de producción se corra. ¿Cómo está ahí? Entonces, básicamente lo que les está haciendo son ejercicios de lógica para que ustedes desarrollen. Esto además es medio intuitivo también. Les está diciendo, ustedes lo único que tenían que hacer era dibujar el gráfico de oferta y demanda para ver que la cantidad era fija. Eso era todo lo que ustedes tenían que saber. Esto que está acá, donde dice, el nivel de interés es inelástico. Quería decir que la oferta estaba al límite, no se podía producir más. Y bueno, y si yo comparto la patente para que otros produzcan, y sí, voy a tener más oferta. Era así de sencilla. ¿Qué pasa? La pregunta, el ejercicio en sí, es sencillo. Lo que no es sencillo es de leer. ¿Entiende o no? La complicación no está en la pregunta es facilísima. Si yo se la hago a cualquiera, si yo le digo, che, mirá, la oferta es fija porque hay 3 laboratorios en el mundo produciendo vacunas. Si ellos le dan la patente a otros laboratorios para que produzca más, ¿aumenta la oferta? Sí, me van a decir todo al unísono. La pregunta es, ¿entienden lo que se les está preguntando? ¿Qué ahí la cuestión? Por eso es lo que nosotros hablamos del tiempo, profe. Chicos, en serio le estoy diciendo, quiero ir rápido, por favor, no me interrumpan. Lo siento mucho. Bien. Es que sí, pero acá es donde entra tenés razón, pero acá es donde entra el conocimiento de ustedes. Ustedes, si están con todos los conocimientos, con todos los conceptos en la cabeza, terminan de leer esto y entienden la pregunta. No hace falta que se pongan a buscar, es más, teóricamente en un examen no deberían de estar buscando, es inelástico, ustedes deberían saberlo, para eso estudiaron. Tienen la posibilidad de leerlo, pero justamente está la complicación con el límite de tiempo. A eso va apuntado. Hay que afinar más los conceptos. Pregunta 5. ¿Cuántas preguntas eran? 10. Y 10. Pregunta 5. Los comportamientos colusivos. Seleccione una. Todas las respuestas son correctas. B. Se caracterizan por el poder monopólico o liderazgo por parte de una única empresa que excluye a los otros mediante posición de dominio. Esto es incorrecto, porque el comportamiento colusivo es propio de qué tipo de mercado, de los mercados oligopólicos. O sea que si acá me está mencionando los mercados monopólicos, la opción B es incorrecta. Por lo tanto, la opción A es incorrecta. Situación que emana de la competencia perfecta. Termino de leer acá y ya les digo que esto es incorrecto. No emana de la competencia perfecta porque emana del oligopolio. No necesito leer más. Se relaciona con una situación en la que el poder de mercado es ejercido por un conjunto de empresas a partir de acuerdos
produciendo efectos que alteran la posibilidad de la competencia. Esta es la respuesta correcta. Y esta de hecho me parece bastante fácil esta pregunta, porque cuando vimos morfología de mercado hicimos énfasis en que el oligopolio tenía comportamientos colusivos. Pregunta 6. En el mercado del bien X se sabe que su precio de equilibrio es de 10. ¿Sí? Hay un bien, hay un mercado de un determinado bien con un precio de equilibrio de 10. Una cantidad demandada y ofrecida con una cantidad de equilibrio de 100 unidades. Ahora, el precio del bien se encuentra en 15. Suponga la elasticidad unitaria y demanda. Seleccione una. ¿Qué le está diciendo el ejercicio? Antes de ir a la respuesta, vamos a lo que le está diciendo el ejercicio. El ejercicio le está diciendo lo siguiente. Sin leer la respuesta, uno tranquilamente puede decir, tenemos un mercado, tenemos un precio de 10 y una cantidad de 100. En este precio de 10 y en esta cantidad de 100 está el punto de equilibrio, con unas curvas unitarias, es decir, las que vimos siempre, que son en 45 grados. ¿Sí? Después, acto seguido, les menciono un precio de 15. O sea, ya nos está mencionando un precio por encima de la cantidad de equilibrio. Dice, existe exceso de oferta al que se espera que el precio baje aumentando la cantidad demandada y aumentando la oferta. Esa es justamente la respuesta correcta. Existe y es lo que ya vimos. ¿Existe exceso de oferta al que se espera que el precio baje aumentando la cantidad ofrecida? No, no va a aumentar porque ya existe un exceso de oferta. Va a disminuir la cantidad ofrecida. Existe un exceso de oferta, existe un exceso de oferta. En los tres le da el exceso de oferta. Lo que va a variar es lo que le dice sobre las cantidades demandadas, qué cantidades de demanda suben o bajan. Entonces, volvamos al gráfico. Tengo un exceso de oferta. Esto es que yo les digo que tienen que tener una hoja cuando hacen el examen para hacer esto, así, a mano alzada, como se lo estoy haciendo yo. Entonces yo digo, tengo un exceso de oferta, precio de 15, exceso de oferta. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, la cantidad ofrecida tiene que disminuir y la cantidad demandada, como lo vemos acá, tiene que aumentar. Y eso periódicamente me va a llevar al punto de equilibrio. Estas son dinámicas de mercado. Me resultó raro que la clase pasada nadie me haya preguntado por dinámicas de mercado, salvo con un poquito de elasticidad. Siete. En el caso que el precio de equilibrio del bien X de 10 y la cantidad demandada y ofrecida de 100, este ya lo hicimos recién, ¿no? Perdón, este es el mismo ejemplo, pero es otra pregunta. Se espera que con el empleo de factores productivos en la rama a la industria del bien considerado, en el caso del 10 y la cantidad demandada de 100 unidades. Pero el precio actualmente es de 5. ¿Sí? Nos está dando un exceso de ¿qué? De demanda. Espera que suceda con el empleo de factores productivos. Ahora nos está preguntando por los factores productivos en la rama de la industria del bien considerado. Supongamos que se encuentra en un mercado de competencia perfecta y con estado de tecnología inalterado en el largo plazo. Entonces, ¿qué se espera que pase con los factores productivos? Muy bien, acá marcaron que aumente. Se mantenga constante, disminuya, etcétera, etcétera, tiene que aumentar. ¿Por qué tienen que aumentar los factores productivos? Porque yo necesito producir más. ¿Sí? Estamos en un mercado de competencia perfecta. Entonces, como estamos en un mercado de competencia perfecta, no se necesita, no hay restricciones al exceso, a la circulación de factores. Es decir, al aumentar, como se satisface la demanda, va a aumentar la cantidad ofrecida. Para aumentar la cantidad ofrecida hay que producir más. Para eso hay que aumentar la cantidad de factores. Los criterios para clasificar
micro, pequeña y mediana empresa son, esto yo no se los di, pero se los mandé a leer, ¿se acuerdan? Cantidad de empleados y nivel de facturación. Perfecto. Son los mismos, si les sirve esto de ayuda, tengan en cuenta los mismos criterios que se usan para establecer el monotributo. Si ustedes entren a cómo uno califica dentro del monotributo, y va a ver que es por ingresos, cantidad de empleados, consumos, metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. 9. Suponemos los siguientes datos de una economía. Población total, 1 millón de habitantes. ¿Sí? Acá nuevamente necesitamos tener la libreta a mano. Del millón de habitantes, 300.000 estudian y no trabajan. ¿Sí? Eso no me interesa, pues estos son los... Esto me parece súper sencillo. Para esto la verdad que no lo pudieron haber hecho tranquilamente, por más que me digan que son muchos datos, es el cálculo más fácil que hay. 300.000 son trabajadores no remunerados, de los cuales la mitad son menores de 14 y hasta 6 años. Hay 80 millones de niños menores de 6 años, 70.000 habitantes no trabajan, de los cuales 10.000 se desanimaron en la búsqueda de trabajo. ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo esto? Sin recibir compensación. En esta economía existen 150.000 jubilados y pensionados. La tasa activa, nos pregunta por la tasa de actividad. Vamos a empezar. ¿Cuál es la tasa de actividad? La cantidad de personas trabajando. Entonces, ¿cuáles son esas? La tasa de actividad está dada por estas 100.000 personas, ¿sí? Acá puede ser que haya una falla mía y algo que yo quizá no le comuniqué a Taliba, y es posible que por eso más de uno haya fracasado en este punto. Hay una diferencia entre tasa de actividad y tasa de desocupación. No es exactamente a la inversa. Porque la tasa de actividad se calcula sobre la potencialmente activa. Así que eso lo vamos. Eso sí vimos, profe. ¿Lo vimos? Tasa de actividad. Lo pudieron haber leído en el libro, pero yo no se lo dije en clase. No, sí. No, profe. No, por ejemplo, esta era la pregunta de la que yo le hablaba, que, digamos, yo la pude haber hecho a esta pregunta, pero, o sea, entre leerla y pensarla no me dio el tiempo, y estas dos últimas preguntas terminé no respondiéndolas. Bueno, vamos a ir ligero de vuelta. Les reitero, acá la falla no está, para mí la falla acá no está en longitud, porque acá con los conceptos esto se hace rápido. Si ustedes tienen los conceptos apropiados, saben que 1 millón es la población total. Lo primero que tenemos que hacer es restarle los 80.000 niños menores de 6 años. ¿Sí? De ahí dicen que de los 300.000 estudiantes, la mitad son menores de 14 años, o que acá tenemos 150.000 más que entran dentro de los de la población pasiva. O sea, acá tenemos 80.000 más 150.000, tenemos 230.000. Después nos dicen que hay 100.000 más. No. Existen 150.000 jubilados y pensionados. O sea, de esos 320.000, yo tengo 370, 470.000 es mi población pasiva. Entonces yo a 1 millón le saco 470.000, me quedan 530.000 de población potencialmente activa. ¿Sí? De esa población potencialmente activa yo tengo que sacar ahora cuánto es la población ocupada. Y bueno, pero ellos me dicen, en ningún momento me dicen cuántos son. Lo único que me dicen es que 150.000 más están trabajando y otros 100.000 están trabajando sin recibir paga. Es decir, que tengo 250.000 de 530.000, lo que me da unos 280.000 personas que están trabajando. ¿Sí? O que están en posibilidades dentro de la población económicamente activa, mejor dicho.
De esos 280.000 me dicen que 70.000 no trabajan. O sea que me quedan 210.000. ¿Sí? Entonces yo eso lo tengo que calcular sobre la cantidad de, sobre la población potencialmente activa y me tiene que dar acá la tasa de actividad, que es del 30%. Y ahí ya se le fue el tiempo, profesor. Sí, es un poquito largo. Igual yo lo hice en hoja, lo debería hacer. Y acá 13,50%. Sí, pero eso hay que hacer los cálculos, sí, es cierto, es mucho para hacerlo. Para ustedes es mucho para hacerlo. ¿A mí cuánto me llevó? 1 minuto y medio más o menos. O 5. Y usted el profesor, ¿eh? Nosotros estamos aprendiendo. Exactamente eso le iba a decir. Si a usted que el profesor le llevó 1 minuto y medio, imagínese a nosotros. Ah, bueno, pero lo hice sin papel, ¿eh? En papel lo hacía más rápido. Sí, no, está bien, es cierto. Es muy poco. Justamente por eso tienen estos exámenes de práctica. Acepto quejas si esto era el parcial. Un indicador de pobreza, bueno, pero hay que ponerle un poquito de picante a la cosa, si no es muy fácil. Si no, ustedes prueban muy fácil. No podemos dejar que vean que esto es fácil. ¿Puede volver al anterior, por favor, y hacernos la formulita, algo así? No, voy a continuar con esto porque de ahora después repasamos bien cómo se hace el ejercicio. Pero lo que yo quiero que entiendan que todo esto se hace si ustedes tienen claro los conceptos de cada cosa. Si no, no existe fórmula que a ustedes les sirvan. Acá no hay una fórmula. Porque vos podías tener la fórmula al lado tuyo y tener mucho tiempo. Pero si vos no tenías en claro los conceptos, no lo ibas a poder hacer. Bien, la cantidad dice, un indicador de pobreza es la línea de ingresos. Esta define, seleccione una, la cantidad de bienes y servicios de una canasta básica que una familia tipo puede adquirir para satisfacer sus necesidades básicas, que incluyen un viaje al exterior para vacacionar en un año. No. La cantidad de bienes y servicios de una canasta básica que una familia tipo puede adquirir para satisfacer sus necesidades básicas, que es la correcta. La cantidad de bienes y servicios que una canasta básica de una familia tipo puede adquirir para satisfacer sus necesidades de alimentos y prácticas de deporte. No. Y ahora voy a explicar por qué. La cantidad de bienes y servicios, una canasta, bla, 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 para satisfacer sus necesidades de alimentos. Tampoco. La canasta básica no solamente incluye alimentación o bienes específicos, sino los bienes en general que se necesitan para, voy a silenciar a alguien, se necesitan para realizar una vida normal, es decir, incluye transporte, vestimenta, etc. ¿Sí? Recreación, si mal no recuerdo también. Bueno, esto fue el examen de la comisión 1. Voy a ir al examen de la comisión 2 y les voy a compartir pantalla nuevamente. Me va a llevar un segundo. Ahora sí, ahora escucho comentarios mientras hago esto. Y disculpen, no es que los quiera cortar, sino que necesito optimizar el tiempo porque les recuerdo que ustedes son los que tienen que repasar para un examen el miércoles. No podemos desperdiciar tiempo de clase. En cuanto a lo que me venían diciendo, sí, ese fue un poquito largo. Además no tenían los conceptos completos. Eso lo vamos a corregir ahora. Perdón, profe, ¿a qué examen se está refiriendo con el día miércoles? Perdón, el lunes. ¿El lunes es el parcial? ¿Sí o no? Ah, el lunes. Oh, no, es de la otra materia que está diciendo de introducción al derecho. No, no sé qué pasa con introducción al derecho. Esto es economía. La siesta, profe, es la hora de la siesta. No, ¿qué pasa con la siesta? No, él está en otra clase, profesor, de introducción que también es, se pasó del 3, fecha 4, perdón, a fecha 5. Nada más eso, nomás. Se está confundiendo nomás. Está José Ignacio Veler, vamos a ver su examen.
Profe, yo quería saber cuánto tiempo va a durar el examen, cuándo para el aula, el examen real, digamos. Buena pregunta, ojalá yo tuviera la respuesta. Pregunta 1. Los acuerdos colusivos, selecciona uno, se dan en los mercados, ya hablamos de la colusión de competencia perfecta, son razonables en mercados de competencia oligopólica donde el acuerdo de prácticas concertadas puede determinar mayor dominio de mercado, impidiendo la competencia y acceso a mercados de otros posibles competidores. ¿Puede compartir pantalla, profesor? Ah, cierto. Perdón. Gracias. El profe Taliba nos mira y no nos dice nada. ¿Cómo está, Data? Hola, Juan. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? No, hace un ratito. ¿Escuchaste el problema que tuvieron con el punto de población? No escuché qué problema tuvieron. Sí, la verdad, yo hice mentalmente el ejercicio ATA y es como que 2 minutos para ellos es poco. Es poco tiempo, hay que... Hay chicos que respondieron bien, ¿eh? Sí, sí. A ver, respecto de este punto en particular, o respecto del examen en general, vamos a... este modelito fue un modelito que les hizo pensar. Y en realidad ustedes lo que tienen que ejercitar es la rapidez de pensamiento. Porque los exámenes múltiple choice son de por sí exámenes que le dan servida a la respuesta, una posible respuesta. Por lo tanto, ustedes, con entender el planteo, tienen las posibles opciones. De tal modo de que el mayor tiempo que les insume la respuesta está puesto en entender la consigna. Si ustedes saben el tema, van a responder rápido. ¿Se entiende? Respecto de ese ejercicio en particular, podemos revisar el tiempo en todo caso, pero lo que está muy claro es que conceptualmente el ejercicio es un ejercicio que reúne todos los conceptos que están vinculados con la estructura de población. Y si no conocen la estructura de población, difícilmente pueden responder esa pregunta. ¿Estamos? Por lo tanto, podemos revisar el tiempo, pero no vamos a revisar un examen que nuclee a muchos conceptos dentro de una unidad. ¿Está claro? Por lo tanto, lo que les pedimos es que estudien de manera no solamente tema por tema, sino también vayan razonando qué es lo que están estudiando. Ustedes en el material de lectura que nosotros les facilitamos tienen la estructura de población, seguramente Juan también en la clase dio estructura de población, dio los distintos conceptos, y hay chicos que hicieron perfectamente bien. Hay chicos que hicieron bien con baja nota y chicos que hicieron bien con buena nota. Así que bueno, respecto a ese punto en particular, los ejercicios o las preguntas son preguntas en general todas de razonamiento. Y pueden tardar 2 minutos, 3 minutos. Ejercicios como este pueden ser los que más les lleven. Sí, respecto a eso era lo que nos decían, que capaz con un poquito más de tiempo hubiesen andado mejor. Bien. Bueno, eso vamos a verlo. Eso vamos a agendarlo. Pero, a ver, en general los exámenes múltiple choice son eso, son 10 preguntas en poco tiempo. No vayan a pensar que los múltiple choice se van a pasar media hora, porque además si se pasan media hora o 20 minutos, se copian, chicos y chicas, se copian. Es más, yo detecté chicos que se copiaron. No es... ¿y cómo uno se da cuenta? Para que ustedes entiendan. Bueno, no le voy a decir porque si no ya van a ver algunos secretos. Se copian. Entonces se copian
en un repaso, imagínense en un examen. Entonces, no vayan a pensar que un examen va a tener más de 10 a 15 minutos. No más de eso. Y en promedio, una pregunta tiene que tener, en promedio, 1 minuto, 1 minuto y medio de respuesta. Si no tienen la respuesta en 1 minuto, ya entraron a dudar, porque son respuestas cortas, muy cortas, y las respuestas están servidas. Sí, no sé si había alguna otra pregunta o alguna otra duda sobre algún ejercicio, que por ahí hubieras tenido alguna duda en responderla. No, Ata, sobre ese nomás el único que me hicieron el señalamiento sobre el tema del tiempo. Esta pregunta, ¿sigo con la revisión? Esto ya estamos en comisión A3 ahora. Ahí aguardamos un momentito. Respecto a los ejercicios, hagan todos los prácticos que dejamos en el aula virtual, porque el hecho de que no estén puntuadas no significa que a ustedes les sirvan, ¿se entiende? Y lean los materiales de lectura, porque el hecho de que sea múltiple choice no le quita a ustedes que después uno pueda pensar de que tiene impreso el libro o tiene los 3 libros que usamos normalmente en la cátedra. Entonces, frente a cada pregunta, uno va a abrir el libro y va a poder responder. No es así, no funciona así. El múltiple choice no funciona así. Por lo menos en esta cátedra, el múltiple choice no funciona así. El múltiple choice es un mecanismo de razonamiento, de pregunta razonada. Y es un mecanismo, a su vez, para agilizar la corrección frente a la masividad de estudiantes, pero además por la metodología que necesitamos agilizar dada la virtualidad. ¿Se entiende? Entonces, no es bajo ningún punto de vista un examen donde se trabaja absolutamente de memoria. Ninguna de las preguntas, o podría haber en los 2 grupos, alguna pregunta específica que tuvo que ver específicamente con lo conceptual, pero en general el 80% del examen son preguntas de razonamiento, tanto de oferta y demanda. No entraron, por ejemplo, preguntas de fallo de mercado, que en el examen sí van a entrar preguntas de fallo de mercado. No entraron tantas preguntas de ambiente, que en el examen sí van a entrar preguntas de ambiente. No entraron cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la unidad 1, que también van a entrar. ¿Se entiende? Por lo tanto, no porque no hayan entrado ahora en este último parcial que hemos practicado, no significa que no vayan a entrar. Si yo puedo subir preguntas, si yo puedo subir algún ejercicio de ahora en estos días, los voy a subir, estén atentos al aula virtual. Producción, no entró, puede entrar también. Cualquier tema puede entrar, de la 1 a la 7, cualquier tema. De los que dieron con Juan, cualquier tema. ¿Juan? Sí, seguimos. Sí, señor. Bueno, pregunta 1, entonces, esta ya también la habíamos contestado en el examen anterior. ¿Son razonables en los mercados oligopólicos? ¿Sí? ¿Son razonables en mercado de competencia oligopólica donde existen muchos oferentes y pocos demandantes? No. Acá tienen que prestar atención. Se fijan, por un lado le dice competencia oligopólica, pero después dicen existen muchos oferentes y muchos demandantes. Eso claramente no es oligopolio. ¿Perdón? Juan, perdón. ¿No querés compartir la pantalla para que ¿no está compartida? Para que puedan... Sí, no, profe, ¿está? Sí, estamos viendo la pantalla. Ahí está, sí, perdón, no la estaba viendo. Sí, disculpa. Pasa que no estoy en la compu, estoy en la tablet y por ahí tengo que mover la pantalla. No te preocupes. ¿Se dan solo en mercados monopólicos? Bueno, acá la primera sentencia ya nos está descartando la respuesta porque habla de monopolio y no de oligopolio. Pregunta 2. Supongamos que en un mercado del bien X ya se sabe que su precio de equilibrio es de 10, este es similar al que ya lo vimos, y la cantidad de equilibrio es de 100,
En un momento el precio del bien se encuentra a X, suponga una elasticidad de oferta y demanda, este ya lo hicimos. Este lo pusiste en los dos, ¿no, Ata? Probablemente existe un exceso de oferta tal que se espera que el precio baje, aumentando la cantidad demandada y disminuyendo la cantidad ofrecida. Acá la respuesta es la A, claramente. Y es el mismo. Este es el mismo. Este ya lo vimos. Vamos a la siguiente. Supongamos que nos encontramos en el mercado del bien X y que el precio de equilibrio, este también ya lo vimos. Vamos a la siguiente. La productividad de un factor es la razón. Es la razón entre. Acá, ¿qué le está hablando? De productividad. ¿Qué era la productividad? Hablábamos de una relación. Y acá le estaba diciendo lo mismo con otras palabras. No le dice relación, le dice razón. Entre la cantidad producida por la organización empresarial y la cantidad de dicho factor en la actividad de producción. Eso es. Elija una verdadero. ¿Cómo decís, Ata? Que eso está dentro del punto de la unidad 4 de producción. Claro. Y esto es falso, porque dice entre la organización y la cantidad de dicho factor en la actividad. Entonces me está haciendo una relación directa entre qué. La productividad tenía que ver. Tenía que ver los factores variables, no los factores fijos. Y para los factores variables yo necesito los insumos, necesito todo lo demás, no necesito factores. No, pero fíjate, Juan, fíjate qué dice el planteo. La productividad es un factor en relación a la cantidad producida por la organización y la cantidad de dicho factor. Cuando dice 18 factor, está hablando de la organización, ¿no, Ata? No, es la productividad del factor. No está hablando de la productividad de la empresa. Está hablando de la productividad del factor. Por ejemplo, la productividad del factor trabajo. ¿Cuál es la productividad del factor trabajo? La cantidad producida dividida la cantidad de trabajadores, es decir, el factor trabajo. Por eso la respuesta es verdadera, me parece que está marcada ahí. Es decir, no estamos midiendo la productividad, por eso hay que leer bien la consigna. Es la productividad del factor, no es la productividad de una organización o la productividad de un país. Bien. Pero gracias. Ahí está marcado como verdadero o como falso. Marcado como verdadero, está bien. Yo nomás estaba leyendo mal. Correcta. Bien. Pregunta 5. Supongamos que nos encontramos en el mercado del bien X y la oferta de dicho bien es completamente inelástica. Ya habíamos hablado de en cuanto a la oferta inelástica. Y la demanda tiene elasticidad unitaria. Que el precio de equilibrio del bien es de 5. Pero el precio se encuentra en 10. Esto también ya lo habíamos visto en el examen anterior. Así que será una posición... Seguí nomás, seguí. La economía que analiza produce dos bienes, carne y soja. Ambos bienes compiten por el factor tierra, que es fijo, a largo plazo. Acá ya vemos que nos está hablando de qué, de una frontera de posibilidad de producción. Es decir, nos está dando dos posibilidades, dos valeras a analizar sobre un mismo factor fijo. Acá ya deberíamos tener nuestra libreta a mano y estar dibujando nuestro gráfico de frontera. Entonces, producto de una recesión económica, ha caído la producción y algunos factores quedaron ociosos. La economía vuelve a reactivarse y con ella la demanda de ambos productos. Seleccione una. ¿Es posible producir más de ambos bienes o más de cada uno de ellos dependiendo de la elección en virtud del precio y las posibilidades de colocación en el mercado? Eso es correcto. Todas las respuestas son correctas. No es posible producir más de ambos bienes porque
los factores están ociosos. Bueno, esto es exactamente lo contrario a la definición de frontera de posibilidad. Cuando tenemos factores ociosos es cuando podemos producir más. Solo podemos producir un bien y debemos elegir entre ambos, ya que tenemos limitantes históricas de utilización de factores. Esto también es falso. Podemos producir la cantidad de ambos, siempre que nos permita nuestros factores ociosos, de cualquiera de los dos en combinación de lo que sea. Pregunta 7. Un indicador de pobreza por línea de ingresos está dado por las necesidades básicas insatisfechas, vinculada a la estructura de requerimientos generales de la población sin atender a las necesidades de demanda de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Esto es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no nos vimos todavía IDH nosotros. Pero más adelante vamos a ver IDH. Un indicador de pobreza. Juan? Sí. Un indicador de pobreza por línea de ingresos está dado por las necesidades básicas insatisfechas, vinculadas a la estructura de requerimientos generales de la población sin atender a las necesidades de demandas de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Cuando nosotros estamos hablando de línea de pobreza, por lo general... ¿Yata? Juan, sí. Ahí voy a hacer una aclaración. Ese tema tal vez no lo hayan visto en clase con Juan. Tal vez sí. Pero es un tema que yo los puse y le pedí que lean en el aula virtual. Un trabajo de tópicos de pobreza, que es una revisión de los conceptos de la unidad 1, de la unidad 3, y que colocamos en la unidad 5 o en la unidad 6, si mal no me equivoco, en el tópico de la unidad 5 o la unidad 6 del aula virtual. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos algo en el aula virtual y encima hacemos alguna serie de preguntas en el aula virtual, no lo ponemos por hobby, no lo ponemos porque tenemos que completar espacios, sino lo ponemos para que ustedes lean. Pero a su vez, no le vamos a poner algo que esté por encima del nivel de conocimiento que a esta altura ustedes deberían tener. Ponemos algo que sea aplicado. Nosotros, ustedes habrán visto que nosotros no hacemos ejercicios prácticos, como en otras universidades, en la carrera de abogacía o en la carrera de ciencias sociales en general, en economía lo pueden hacer. Para nosotros los ejercicios prácticos es una práctica de lectura constante en relación a los temas que vamos dando. Y de tal modo que ustedes puedan aplicar los conocimientos que tienen a los temas actuales. Y la pobreza es un tema actual. Fíjense, la última medición de pobreza en la República Argentina dio un récord histórico, el segundo récord histórico en 25 años. Un récord parecido lo tuvimos en el año 2001, cuando la pobreza alcanzó el 60% de la población en la República Argentina. Hoy, producto de la recesión económica que venimos arrastrando del 2018-2019, producto de la pandemia, que generó también una profunda recesión en el año 2020, los niveles de pobreza de vuelta han crecido. Pero también la pobreza obedece a una serie de factores, no solamente macroeconómicos, sino fundamentalmente también micro, que son los que nosotros analizamos en ese ensayo que está publicado en el aula virtual. Y donde claramente en el ensayo se plantean dos formas de medición de pobreza: el nivel de ingreso y el concepto de estructura o de necesidades básicas insatisfechas. Hay otros indicadores, pero básicamente estos son los dos más utilizados. Por lo tanto, si no leyeron tópicos de pobreza, difícilmente puedan responder con claridad esa pregunta, más allá de que Juan lo haya dado o no. Por lo tanto, aquí no hay excusa de que no se dio el tema.
porque el tema en realidad está publicado para que ustedes lo trabajen de modo aplicado a los conceptos dados en clase. Así que bueno, esto le quería decir, porque en realidad esta forma de entender la materia, o entender la cátedra, o entender los temas que vamos desarrollando, es la forma de poder ir viendo, no solamente de la perspectiva teórica, sino también ver cómo se van aplicando los conceptos que vamos dando en distintas cuestiones o en distintas problemáticas de la realidad. Nosotros no estudiamos Derecho solamente para aprobar materias. Nosotros estudiamos Derecho para aprender en cada una de las materias que estamos cursando. Por lo tanto, Economía no es la excepción, y Economía hay que cursarla, y los animamos a que estudien con ánimo de aprender. ¿Estamos? Dale, Juan, ¿seguimos? Sí. No, las otras ya va a quedar y las otras dos ya las vimos también. Bien. El precio natural está determinado por el precio de los factores en el exterior, ¿no? Porque eso es cuando hablamos de commodities. El determinante por una autoridad económica, no en ningún caso, porque estamos en una economía de mercado. El precio de un bien en el mercado, no en este caso, no, porque estamos hablando del precio natural, y cuando estamos hablando del precio natural estamos hablando del costo de los factores, cuánto cuesta hacer un producto. Por eso la D es la correcta. Las otras dos ya las vimos recién, miré acá. Sí, respecto a esa pregunta, no se olviden de que Adam Smith hacía una diferenciación entre precio natural y precio de mercado. El precio natural es el precio para la producción del bien. Estaba determinado por el costo de los factores, es decir, el costo para Adam Smith, el costo del recurso natural, el costo del trabajador, de lo que cuesta contratar trabajadores, y el costo de lo que cuesta conseguir capital. Eso era para Adam Smith. Nosotros en la actualidad, ¿cuál sería el costo de producción? Bueno, además del costo de estos factores de los cuales hablaba Adam Smith en el siglo XVIII, a esto hay que sumar el beneficio del empresario, es decir, la retribución a la capacidad empresaria y la retribución a la tecnología, que son las royalties o las regalías. Entonces, el precio natural de un bien puede coincidir con el precio de mercado, como no. Cuando el precio natural es más bajo que el precio de mercado, normalmente los productores van a dejar de producir. Cuando el precio natural es más alto que el precio de mercado, lo que va a suceder seguramente es que los demandantes van a dejar de consumir. Entonces, ¿dónde se va a producir el óptimo o el equilibrio de producción y de mercado? En aquel punto en que el precio natural sea igual al precio de mercado. Esa es la concepción de Smith, de la tradición liberal en economía. No soy liberal, yo les quiero aclarar que no soy liberal, pero también quiero aclararles que mi cátedra, o la cátedra que está bajo mi coordinación, tratamos de ver todos los horizontes y todas las escuelas económicas que tienen mayor trascendencia en la historia del pensamiento económico. No nos cerramos a ninguna. Bien. ¿Usted tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a estos temas? Parece que no. ¿Hay alguna pregunta en el chat, Juan? A ver, verdadero, no. No, me gastan bien. Profesor, con respecto a la pregunta 5. ¿Cuál es la pregunta 5? Porque la pregunta que te tocó como 5 puede no ser la pregunta 5, un compañero. ¿Qué comisión sos? Perdón, no se escucha. A 3. A 3. ¿Puedes mutearlo, Juan? Sí, ahí estoy en eso. Acá hay varios que están con el micrófono prendido. Wex
apaguen su micrófono, entonces solamente habiliten su micrófono cuando van a hablar. Esta es la pregunta 5. Supongamos que nos encontramos en el mercado del bien X y que la oferta de dicho bien es completamente inelástica y que la demanda tiene elasticidad unitaria y que el precio de equilibrio del bien es de 5, pero el precio se encuentra en 10. Esta será una posición en la que usted espera que suponga que está en un mercado de competencia perfecta y la tecnología se mantiene inalterada en el largo plazo. Perdón, estoy teniendo problemas con... Seleccione una. Ninguna de las respuestas es correcta. B. Aumenta el precio aumentando la demanda y alcanzando equilibrio de un precio de 10. Baja el precio aumentando la demanda y alcanzando equilibrio en un precio de 10. Baja el precio aumentando la demanda y alcanzando equilibrio en un precio de 10. La respuesta correcta acá es la C. No, a ver, Juan, parece que hay un error ahí en esa pregunta. ¿Eh? Sí, a mí también me parece, pero estoy leyendo acá esa respuesta porque acá sería la D en realidad. ¿Cuánto dice el precio de equilibrio? El precio de equilibrio dice que es de 5. Debería bajar hasta el precio de equilibrio. En el... tiene que... Supongamos que nos encontramos en un mercado... Por lo tanto, ahí... Hay un error en la pregunta. Supongamos que nos encontramos en un mercado, dice, con una oferta inelástica respuesta y una demanda unitaria, con un precio de equilibrio de 5. Exacto. Dice que el precio ahora está en 10. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar a alcanzar el equilibrio disminuyendo la oferta y aumentando la demanda. Pero acá dice... Yo creo que entendí, les puedo explicar cómo entendí yo. Bueno, que por ejemplo, como el precio del bien, el primer precio de bien equilibrio es 5, pero el precio se encuentra en precio 10, ¿no es cierto? Pero acá lo que nos pide es que la oferta es inelástica y que la demanda es unitaria, ¿no es cierto? Y que la oferta baja, pero la demanda aumenta en proporción igual de dicho bien, de dicho equilibrio, ¿no es cierto? De dicho precio. Y lo que a la conclusión que yo llegué es que si baja en una proporción igual, quiere decir que aumenta en 5. Entonces a esa conclusión llegué que llegó a un precio 10. ¿Puede ser? No. No. Pero porque no había otra, porque si no el equilibrio sigue siendo un precio 5. No, porque los planteos están mal. Las respuestas, hay una respuesta que es incorrecta. En realidad la respuesta, no iban a encontrar respuesta correcta ahí, ahora estoy viendo. No. Porque hay una respuesta que es incorrecta, o sea, está mal redactada, porque ninguna respuesta dice que el precio baja a 5. En realidad la D podría ser... ¿Qué dice la D? La D dice, pasa que tampoco sería, pero es la más parecida. Baja el precio aumentando la demanda. ¿Sí? Pero si aumenta la demanda, a ver, eso es lo que yo no veo, no me acuerdo. Tengo que mirar el gráfico. ¿Dónde estaría la demanda teóricamente? Porque acá la demanda... ¿Lee la respuesta? Bueno, sí, podría ser. Sí, la D puede ser. La D técnicamente. Leer la respuesta con... Juan, sí, ¿me escuchás? Sí, medio cortado. La respuesta? Sí. Dice, baja el precio aumentando la demanda y alcanzando el equilibrio a un precio de 5. Perfecto, esa es la respuesta correcta.
no hay ninguna equivocada, entonces esa es la respuesta. Profesor. Le voy a explicar. Profesor. Esa es la respuesta correcta. Profesor. La D es la respuesta correcta. Ese yo puse. Y le voy a explicar por qué. Profesor. ¿Cómo? Que esa es la respuesta que yo puse y me pusieron incorrecto. Y porque eso es lo que le está diciendo Talía, que hubo un error en la pregunta. Como habían dado que la respuesta correcta era a un precio de 10, yo analicé mi propia respuesta, pero usted puede ir a ver mi examen y yo había puesto, baja el precio aumentando la demanda y alcanzando el equilibrio a un precio de 5, como usted dice. Pero resulta que me dice que está mal el sistema. Por eso yo hago la pregunta y me estudié sacando mi conclusión. ¿Qué dice? Perdón, señorita, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Juan, ¿qué dice la respuesta correcta ahí abajo? ¿Puedes dejar quieta la pantalla? ¿Qué dice la respuesta correcta? Sí, ahí te pongo otra. La respuesta correcta: baja el precio aumentando la demanda y alcanzando un precio de equilibrio de 10. Eso marca como respuesta está correcta. Mal. Marca la C y es la D. Bueno, está mal eso respondiéndole a la señorita que está hablando, para que se quede tranquila. A ver, esa respuesta está mal. La respuesta correcta es la D, esa que usted está marcando. Si usted marcó correcta la D, quédese tranquila. Después ya vamos a revisar. Para el examen del lunes vamos a revisar. ¿Está claro? Yo le voy a explicar cómo le estoy diciendo eso, señorita. No estamos diciendo otra cosa. Estoy diciendo que la respuesta planteada en el examen está mal. Vamos a corregir. Si usted marcó la correcta, se tendrá en cuenta la correcta. ¿Estamos? Quédese tranquila. Ahora, para esto sirve, para corregir posibles errores, estos exámenes. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No, perdón. Esperen un poquito. Perdón, ¿Saben qué? Por favor, levanten la mano para hablar y vamos a manejarnos así porque no estamos hablando todo encima del otro. Voy a explicar la metodología que se sigue. La oferta es inelástica, como le estaba explicando Juan. La demanda es de elasticidad unitaria, como le explicó Juan, como le mostró en el gráfico. Como el precio está por encima del precio de equilibrio, el precio de equilibrio es de 5, claramente lo que sucede aquí es que la oferta es mayor a la demanda. Como la oferta es mayor a la demanda, existe una presión por los oferentes para colocar sus productos. En realidad, la oferta siempre es la misma, por lo tanto no es que va a existir una presión de los oferentes para colocar sus productos. Lo que va a existir en este caso, donde la oferta es inelástica, es que los demandantes no van a comprar cuando el precio es de 10, van a comprar a medida que el precio baja. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el precio va a empezar a bajar y a medida que el precio baja, la demanda disminuye. Nos movemos a lo largo de la curva de demanda. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto 5, que es en el punto en el que hay una intersección entre la demanda y la oferta en el mercado. Nada más. Entonces, esa respuesta que estaba marcada allí como respuesta correcta no es tal. La respuesta correcta es aquella que dice que el precio baja, aumenta la demanda y el precio o el mercado vuelve a su equilibrio a un precio de 5. ¿Estamos? Nada más. Sí, había una pregunta ahí, Juan. No sé si... ¿En el chat? No, en el chat no había más nada. Profe, discúlpeme compartir los PowerPoint que compartió el profe en la clase, pero son elásticas las ofertas y la demanda. Perdón, mala mía, no dije nada. Podría. La opción A de ninguna correcta, no sé. No entiendo. Están todas desconectadas las preguntas. Respecto a los PowerPoint, los PowerPoint no es necesario que los subamos. Hay PowerPoint subido en el aula virtual. Ya para eso tiene el material de lectura.
Así que lean, no se queden con los PowerPoint porque el PowerPoint demasiado facilismo para ustedes. Además, no es un estudio completo. PowerPoint es un instrumento didáctico que ayuda para transmitir conocimiento, pero no es un instrumento de estudio. Para eso ya tienen el gratuito subido al aula virtual. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí no sé, Ponce Rodrigo levantó la mano. Sí, Ponce. Era para el tema de analizar el tema del tiempo, justamente entre esa y la última pregunta, demoré muchísimo con la interpretación. No. ¿Cómo? Marqué la misma que la compañera justamente y demoré un montón. El tiempo en esos ejercicios es bastante complicado, o sea, cumplir con el tiempo. Chicos, estudien. De 10 a 15 minutos va a ser el examen. Miren, todas las materias tienen ese tiempo promedio para exámenes mucho más complejos. Tienen que estudiar. No podemos permitir un múltiple choice con un nivel medio para abajo, porque la verdad es medio para abajo el nivel de razonamiento, dar 20 minutos, media hora a un examen parcial, no más de 10 o 15 minutos. Podemos ver si incorporamos más ejercicios donde se requiere un poco más de razonamiento, pensar en algunos minutos más, pero no va a ser más de 15 minutos. El examen es el lunes y múltiple choice, no sé, esa chica que preguntó eso, no sé a qué clase está yendo, discúlpenme, pero estamos hablando de hace 2 o 3 semanas que los exámenes son múltiple choice, que los estamos haciendo inclusive estas especies de parciales de práctica y preguntar que si va a ser múltiple choice, sí va a ser múltiple choice. En la clase de economía política de hora aquí y el examen va a empezar a las 15:15 horas del lunes 3 de mayo. Entre las 16 y las 16:30, cosa que ustedes puedan tener un tiempo prudencial como para conectarse, y en ese rango van a tener 15 minutos para rendir. O sea, si se conectan a las 16:15, a las 15:15, su examen se cierra a las 15:30. Si se conectan a las 15:30, su examen cierra a las 15:45. Esa sí es la metodología. 15 minutos, pero en un rango de tal modo que ustedes no haya ningún problema de conexión. Puedan conectarse y si no, ese día tienen que tener luz, tienen que tener conexión, el lugar que sea, porque sí tenemos forma de evaluar. Así que quedan ustedes la responsabilidad de conectarse, de tener la infraestructura necesaria para poder rendir. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe, le pregunto, ¿ese día vamos a tener clases también? O sea, ¿va a haber clases por Zoom? Hay otro alumno que te ha levantado. Si vamos a tener clases ese día, pregunta Nata. Nos vamos a conectar, o vos, Juan, te podés conectar, y en todo caso hasta el horario del examen, y después, bueno, queda libertad si te querés mantener conectado o no, pero el examen, por las dudas, si hay preguntas, pero el examen lo tienen que hacer ustedes en el aula virtual. No, preguntan, yo creo que sí, la pregunta va orientada si vamos a desarrollar temas. Yo creo que no, ¿eh? No hay desarrollo de temas, son todos múltiples choice. Mónica Salazar. Los temas que se puedan... Te escucho cortado, hasta no sé el resto, ¿eh? No, lo que le decía recién es que no vamos a desarrollar temas. Lo que a lo sumo puede suceder es que vayamos a una interpretación de texto muy cortito y nada más. ¿Se escuchó? Sí, ahí sí. Ahí Mónica Salazar tiene levantada la mano desde hoy. Sí, Mónica.
No. Victoria. Profe, una pregunta. No, esperen un poquito, no, disculpen, pero yo voy a seguirle a lo que tienen acá levantado la mano. Victoria Domínguez. Sí. Profe, yo le quería preguntar si puedo sacar de algún lado, de alguna página o de cualquier lado, algún ejercicios parecidos a esto, porque la verdad que a mí me lleva un minuto o más leer y interpretar la consigna, más allá de que tenga los conceptos claros de la clase. El mejor antídoto para eso es la lectura y las respuestas a las preguntas que están en el material de estudio y en los extremos en el material de lectura. No hay ninguna pregunta que vayamos a hacer que no hayamos dado en clase o que no está en el material de estudio y que nosotros le hemos pedido que lean. No va a haber. Por lo tanto, si ustedes se demoran más de 5 minutos o de 3 minutos, supongamos más de 3 minutos o de 5 minutos en responder una pregunta, es porque no están entendiendo el concepto, es porque no están entendiendo los conceptos. A ver, en cada uno de los exámenes que les dejamos como ejercicio y que ustedes estamos repasando ahora, la única pregunta que les podría llevar mucho tiempo, que pueden ser 3 minutos, para poder armar la estructura, es la de estructura de población. Las otras, ninguno, porque eran preguntas o planteos y respuestas muy cortas. No hay ninguna otra pregunta más que esa de población. Por lo tanto, a ver, chicos, nosotros en ningún caso le pedimos gráficos, pero si ustedes no manejan los gráficos de oferta y demanda y de mercado, y si no manejan el concepto de elasticidad, y no manejan el gráfico de elasticidad, difícilmente pueden responder alguna pregunta con cierto nivel de confianza. Lo que tienen que hacer es estudiar, y estudiar con seguridad el gráfico. Y para eso lo que tienen que hacer es responder las preguntas que están en los manuales, y en el libro en los libros que están subidos, y en los ejercicios que están subidos. Si yo le dijera a ustedes, ¿cuál es el artículo de la Constitución Nacional que habla sobre monopolio? Ustedes me tienen que responder al toque. Eso no les lleva ni 10 segundos. Si yo le dijera a ustedes, ¿cuál es el artículo de la Constitución Nacional que regula desde el punto de vista constitucional el desarrollo sustentable? Ustedes lo tienen que responder al toque. No tiene que haber duda en eso. Ahora, si ustedes ya plantean un minuto en su respuesta, es porque o tuvieron que ir al material a buscar, o que no lo estoy cuestionando a eso, porque es múltiple choice y ustedes lo pueden hacer. Y nosotros no tenemos ninguna forma de controlar que así sea, y armamos los exámenes para que así sean, pero no de memoria, sino para que razonen. Ahora, si ustedes están esperando que todas las preguntas sean así, no son así. Las preguntas son para que ustedes piensen. Y si ustedes no pueden pensar en términos de política económica o de economía política, mi recomendación es que vuelvan a sentarse y repasen. ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Tienen que estudiar lo que dimos en clase, el manual subido, los materiales subidos para que ustedes lean en cada uno de los tópicos, y noticias, pero tampoco noticias. ¿Qué pasó en la India o qué pasó en Japón? No es eso. ¿Qué noticias? Hay una pregunta que yo les había hecho en el práctico sobre las vacunas. Todo el mundo está hablando de las vacunas. Para ustedes no puede ser un tema extraño el tema de las vacunas. Todo el mundo está hablando de las vacunas. Todo el mundo está hablando de la baja cantidad de vacunas que la mayoría de los países tienen. Más, algunos países ni empezaron un proceso de vacunación. Argentina está 14 en el mundo, y sin embargo muchos sectores en la Argentina critican de que hay poca vacunación. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, la economía da una respuesta, y los temas que nosotros dimos en economía tienen respuesta. No tienen una respuesta sumamente técnica, tampoco se la pedimos. Una intuición de respuesta. Por ejemplo, desde la perspectiva de
la demanda de la oferta y de las patentes que hemos dado en la unidad 7. Y si no hemos dado en la unidad 7, en el material de lectura, chicos, está concepto de patente. Fíjense el debate que se produjo la semana pasada en torno a las vacunas. ¿Por qué los países no pueden producir vacunas y aumentar la cantidad de dosis en los distintos países? Porque las patentes no están liberadas. ¿Quiénes son los dueños de las patentes? Determinados laboratorios. ¿Qué genera eso? Una restricción de oferta. ¿Listo? ¿Por qué las provincias no pueden comprar vacunas? ¿Por qué los laboratorios en Argentina o por qué las farmacias no pueden comprar vacunas? Porque no hay. No hay. El único que puede comprar vacunas por el volumen que compra es el Estado Nacional. ¿Se entiende? Entonces, preguntas muy simples que van surgiendo de la relación que ustedes pueden ir generando con los temas que vamos dando desde el punto de vista teórico, con lo que va pasando alrededor nuestro. Chicos, dejemos de ser autistas, en el buen sentido de la palabra, dejemos de ser, en buena hora, que inclusive muchos están como aparentemente abstraídos, pero con las orejas y los ojos bien grandes mirando la realidad. Dejemos de no ver la realidad, miremos la realidad que nos circunda. Dejemos de estar encerrados nosotros mismos para mirar nuestro entorno y relacionar los temas. Relacionar los temas. Por favor, chicos, relacionemos los temas que hay en relacionemos los temas de nuestra materia con los temas de la realidad. Es el secreto fundamental para poder aprobar. ¿Se entiende? Entonces, ese es el mejor práctico que pueden hacer. Y si tienen alguna duda, taca, nos ponen en mensaje, en un mensaje de texto, en un mail, nosotros respondemos. No sé si hay alguna duda, chicos. Juan. Acá estoy acá. ¿Querés hacer alguna aclaración sobre esto? No, Mónica Salazar quería decir algo, que está desde hoy con la mano arriba. Sí, buenas tardes, profesor. Mi pregunta es por el tema de los alumnos que son libres. ¿A qué hora rinden o rinden con el mismo horario que las clases, digamos? No, los alumnos los que no están en el curso, los alumnos que no están en el curso no rinden. No. Sí, sí. No sé, Mónica, ¿de dónde sacaste que los alumnos que son libres rinden? O sea, el alumno que está libre tiene que rendir en la mesa libre. Tiene que inscribirse en la mesa libre. Por eso rinden en la mesa libre, pero aparecía el 4 de mayo, por eso me estoy confundiendo un poco. Y puede ser que el turno de la mesa sea el 4 de mayo. Pero vos tenés que inscribirte a la mesa libre y rendir en la mesa libre, no en el curso. Sí, sí. Eso de último, pedir a algún centro de estudiantes que te oriente con eso. Bien, no hay más preguntas. Son las 9:30. El examen de economía política, Juan, ¿es el 4 o el 3? El 3. Me confundió esa pregunta. El 3, me habían preguntado, no se pasa por asueto, ¿no? ¿El parcial o el libre? El parcial. El parcial es el 3. El parcial es el 3, chicos, porque no podemos seguir extendiendo por una cuestión de fechas. El libre creo que es el 4. ¿No hay más preguntas en el chat? No, de momento no. ¿Algo más? ¿Ninguna otra pregunta? Y Irma Susano hoy preguntó a qué hora se habilita y a qué hora se cierra el examen. El examen se habilita a las 15:15 y se cierra a las 16, pero vuelvo a repetir, el examen dura 15 minutos, es decir, alguien que se conecta a las 15:15 termina su examen
a los siguientes 15 minutos. Revisen sus conexiones, revisen todo lo necesario para que tengan una buena comunicación ese día. Las preguntas, por favor, por vía mail, no las háganlas hasta el día viernes. No las hagan después del viernes porque ahí vamos a estar complicados si tenemos muchas preguntas y no vamos a tener capacidad de respuesta. Mónica Moreno, ¿cuántas preguntas? 10 preguntas, Mónica. No van a haber más de 10, pueden ser. Si son demasiado fáciles, la pregunta, nosotros nos dimos cuenta que son demasiado fáciles, pueden haber 12 preguntas. 15-15 entonces, sí, Mati, 15-15 se habilita. Vamos. ¿Cuántas preguntas son? 10 preguntas puede haber. Si pueden, si las preguntas son muy fáciles, podemos llegar a plantear 12 preguntas, pero normalmente son 10 preguntas. Profe, si hay disculpe. más preguntas, vamos a dar más tiempo. Sí, Rogelio. Buenas. Una pregunta, si yo entro y rindo las I-15 y no estoy satisfecho con el resultado del examen, ¿puedo rendir otra vez para tratar de sacar un mejor resultado? No, Rogelio, el intento es una sola vez. Bueno, gracias. Esa era nomás era la... No puedes rendir una sola vez. Preguntaba Nata qué pasa con el tema si se puede volver para atrás una pregunta. Por ejemplo, yo hoy les decía que si por ejemplo se encuentran con una pregunta que les da mucha dificultad, que se la salteen y vayan a la siguiente. ¿Qué pasa? Y vamos a tratar de... Eso tenemos que programar para que sean una sola hoja, ¿no? Sí, la verdad que por ahí por ahí hay que ver cómo programamos en el aula virtual. La verdad que en este momento no se me ocurre cómo es el mecanismo de programación, pero hay que verlo. De todos modos, como son preguntas relativamente simples, sencillas de responder, normalmente tienen que responderla para seguir la siguiente hoja. Excepto que varias preguntas estén en la misma hoja. Pero a veces lo que pasa es que el aula virtual, por ejemplo, creo que acepta hasta 5 preguntas, depende de la extensión también de la pregunta y respuesta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Mónica, ¿me levantaste? No, profesor, escuche, me parece buena la idea esa, así como nos dieron ustedes todas las preguntas, porque uno, si no sabe una pregunta, puede ir a la siguiente. Es muy conveniente, digamos, esta manera, me parece a mí. Sí, porque vamos a si tratar vamos de que una así por sea. una, no podemos retroceder. Gracias, profesor. Sí, vamos a tratar de que así sea, Mónica. Sí, porque es natural que pase eso en un examen, ¿no? ¿A quién no le pasa? Somos siempre estudiantes y cuando uno no tiene una pregunta, se saltea la otra. Una buena forma de rendir exámenes es siempre responder primero las que sabemos más y después las que tenemos dudas, revisarlas para el final. Estamos. Bien. Con eso, Talibán, no hay ninguna otra duda, entonces. Yo vuelvo a la recomendación. Profe, veo que no ve. Veo que no ve. Fabiola está queriendo preguntar algo. Sí, hace un momentito Fabiola. Va a haber una pregunta a resolver y ahí ya se nos estaría complicando más todavía en 15 minutos leer, resolver, tipear. No, en ningún momento dijimos que iba a haber preguntas a tipear. Cuando mi compañera preguntó si íbamos a tener clase, dijo que capaz que había una a resolver. Como la que vimos en la estructura No, o sea que se le iba a agregar dos cuestionarios más, no que iba a haber una pregunta que resolver. Cuando preguntaron si iba a haber clase después del examen, él dijo, se refería al examen como que iba a haber alguna pregunta a resolver, capaz que una, dijo.
de interpretación, ves si no fui la única que escuché. Ahí Lara también me confirma que yo lo que estoy diciendo, por esa pregunta. Sí. No. A ver, Juan, no sé si vos dijiste algo, pero No. Yo hace 3 semanas, cuando no sabíamos el sistema del examen, le dije, en general lo hacemos multiple choice, a veces ponemos, pero eso fue como hace 2 o 3 semanas. Ahora ya les quedó claro que es multiple choice. Claro, no, profe, recién cuando preguntaron si íbamos a tener clase después del examen y hablaron sobre eso, por eso me quedó la duda y estaba levantando la mano y nunca me vieron. No, Ata, vos no dijiste nada de eso, yo no escuché, no. Entonces entendí mal, disculpen. No, en ningún momento. A ver, si la pregunta es de un texto que hay que interpretar, el texto va a ser corto, de 2 renglones, de 3 renglones. No vayan a pensar que va a ser un texto de 5 hojas o de una carilla. No va a pasar eso. El examen es muy parecido al que ustedes vieron. Si conocen lo que es CAN, no es nada del otro mundo. Es una materia que se rinde sobre la base de la lectura. Y obviamente, como les decía recién, hay que interpretar, hay que ver la realidad, qué es lo que nos pasa alrededor y tratar de interpretar eso que nos pasa alrededor en base a la teoría que nosotros estamos viendo. Fíjense tantas noticias económicas que estamos viendo, que estamos viviendo. El tema de la vacuna, la escasez de vacuna, o la producción concentrada en algunos países por parte de la vacuna. El tema de la pobreza. Todavía no vimos precio, pero cuando veamos precio, cuando veamos inflación en la segunda parte, chicos, vivimos en un mundo de riqueza de información económica. Entonces es cuestión de que ustedes se sientan a leer, interpretar lo que pasa a la luz de eso. Pero en el texto del examen no va a haber no van a tener que interpretar texto de una carilla, de media carilla, de media página. No, eso no va a pasar. A lo sumo puede pasar un ejercicio como el de estructura de población, una pregunta de 2 o 3 renglones que refiere a una interpretación como el caso de la vacuna, que tiene que responder verdadero o falso, o algún múltiple choice, pero no más que eso. No, si dijimos la cuestión de interpretación, sí, pero en esa dirección. Por eso es que aclaro esta duda. A ver, ¿a quién estoy viendo ahí con las cámaras encendidas? Que me alegro que tengan las cámaras. Andrea, José, Mónica. ¿Quién más tiene cámara encendida? Bueno, nadie más. El resto tienen sus fotos y sus... lo que es bueno siempre es tener encendidas las cámaras, chicos. Esa es una recomendación que también les doy. Es una forma de participar, de mostrar interés. Si no tienen conectada la cámara porque no pueden, porque no tienen conexión, háganos saber. Si tienen dificultades, sí, Indiana Nicolini, gracias por avisarnos que tienen dificultades, nosotros lo vamos a entender, pero en la medida que ustedes puedan, no hay nada más gratificante para un docente, no hay nada más gratificante para un docente que el alumno en esa hora y media que damos clase le preste un poco de atención. Así que, bueno, si por ahí les digo para que lo tengan en cuenta acá en más. Si tienen servicio inestable, entendible, algunos están trabajando, bueno, háganse un tiempo para prestar atención, porque difícilmente pueden estar prestando atención a la clase y trabajando al mismo tiempo. Le digo por experiencia, me pasa. A veces nos cuesta, pero hagamos por ahí un momentito y pongamos concentración en lo que están diciendo los profesores. Esto le va a servir no solamente para esta materia, sino para el resto. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Entonces, si no, dejamos la clase aquí. Yo quisiera agradecerle, licenciado, por la paz que nos está transmitiendo, mucha tranquilidad, nos está hablando con mucha calma y eso creo que redunda en beneficio para todos nosotros.
Así que de mi Y parte, y creo que de porque, todos mis compañeros, muchísimas gracias por toda su buena predisposición y la paciencia. ¿Quién está hablando? María Elena. ¿Elena? Sí. No, María Elena, así para vos y para todos los compañeros y compañeras que están en el curso. De lo que se trata es de que aprendan. Acá ninguno, yo y Juan, no estamos para perseguirlo a ustedes. Nosotros estamos para animarlo a que estudien y para animarlo a que aprendan. No es para aprobar una materia por aprobar. Aprovechen el tiempo, vayan aprendiendo. Eso, me explico. Y estamos para poder poner a disposición todas las herramientas que están también a nuestro alcance. Así que bueno, eso básicamente. Me parece que esa es la labor del docente. Por ahí con nuestros errores, ¿tenemos errores? Sí, tenemos muchos errores. ¿Tenemos aciertos? Sí, también tenemos muchos aciertos, pero tratamos de... Es un examen, pero no por eso hay que estudiar, esfuércense. Chicos, dale, nos vemos el lunes. Métanle plomo, métanle pata y cualquier duda nos estamos comunicando. ¿Sí? Bueno, Ata, nos estamos viendo entonces. Vamos. Dale, Juan. Hasta el lunes, yo a las 15 horas me conecto ahora el Zoom el lunes, para los que necesiten alguna aclaración. Súper, gracias. Gracias, profesores. Listo. El lunes tengan buen fin de semana todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Vale, porque... Hasta luego.